Tiene la palabra por el bloque Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, la diputada Jimena López. Hola, buenas noches, señor presidente. Voy a tratar de respetar la brevedad que usted impone, aunque espero que tenga el mismo criterio para todos los diputados y diputadas que estamos hablando, como lo ha tenido hasta recién, dejando hablar más de 8 minutos al diputado preopinante. En principio, yo he sido funcionaria pública y he ejecutado varios presupuestos. El presupuesto mide básicamente a quién deja adentro. Y yo voy a hablar específicamente sobre los grupos que deja fuera este presupuesto 2026, que somos las mujeres, las personas con discapacidad, los jubilados y las jubiladas. Una de las cuestiones que tiene este presupuesto, que claramente es recesivo y a la baja, porque el presupuesto no implica solamente el modelo ideológico, el modelo económico, perdón, que es liberal, usted, Venegas Lynch, lo debe saber mejor que nadie, sino que implica una cosmovisión de lo que tienen ustedes como Argentina y de lo que son ustedes como gobierno en términos ideológicos. El presupuesto es una representación ideológica de cómo y a quiénes quieren gobernar y de qué manera. En su presupuesto, en esta maravillosa lógica que están implementando de que es un presupuesto casi para Suiza, no hay plata para hacer jardines de infantes, ninguno, como no han construido desde que asumieron el gobierno, ¿no es cierto? Ni tampoco escuelas, ni hospitales. Tampoco hay plata para la atención de las violencias, de las múltiples formas de violencia. Yo estoy segura que algunos dispositivos no resuelven per se la violencia de género, pero también estoy segura que si no están es muchísimo más cruel en una Argentina que cada 27 horas se mata a una mujer. Así que me parece que hay cuestiones a tener en cuenta. Hay un recorte del 89% de las políticas de prevención y asistencia a las violencias de género. El Plan ENIA, que es el Plan de Embarazo Adolescente en embarazos no planificados, tiene un presupuesto que representa solamente el 3% de lo invertido en el 2023, con una caída alrededor del 85%. Díganme si no es un presupuesto un poco regresivo. Y las adolescentes, por el Código Civil, son consideradas niñeces. En la Argentina, desde el momento del nacimiento hasta los 18 años se los considera niños, niñas y adolescentes. El Plan ENIA deja en niveles de protección a muchísimas niñas, sobre todo en el interior del país. El presupuesto del programa Acompañar es un programa de transferencias directas, o sea, las mujeres, les cuento, porque por ahí seguramente muchos de ustedes no tienen ni idea cómo opera el Estado en términos de políticas públicas. Cuando la víctima de violencia justamente denuncia la violencia existente, los municipios gestionan transferencias directas, se llaman, es conceptual, transferencias directas o indirectas. Los subsidios en el bolsillo de las personas se llaman transferencias directas. El programa Acompañar, que ponía un poco de dinero, porque es imposible cortar el círculo de la violencia si no hay dinero en el bolsillo de las víctimas, básicamente desaparece del presupuesto y pasó de una atención de 100.000 personas a 400. Claramente, los números que ustedes dicen, no sé si son mejor del INDEC que nombraron, Por ahí tendríamos que llamar a algún observatorio de las universidades a ver qué piensa de los números que ustedes dibujan. Y hay una realidad. La pobreza en la infancia no se redujo. Ustedes están midiendo pobreza con indicadores del 2010. Claramente les va a dar a la baja porque los indicadores del 2010, en el país que teníamos, había otros indicadores. Entonces no digan que redujeron la pobreza. Lo que hacen es un falseamiento de datos sociales, que es otra cosa. La línea 144, que es el principal canal de atención que tienen las víctimas de violencia, particularmente no solamente pierde 2/3 de lo que es el presupuesto, sino que despidieron al 45% de los operadores telefónicos. Se desmanteló. Si te pasa algo dentro de tu casa, que te ayude quien te pueda ayudar. En educación sexual integral, que tanto se burlan la gente que declama la libertad, bastante pacatos resultaron para reclamar la libertad. Se presupuestó solo un 2% de lo gastado. Al diputado que se burló de la compra de penes de madera, le voy a aclarar algo. Soy personal de salud desde que tengo 23 años. Soy universitaria también, por ahí les voy a hacer algunas aclaraciones. Lo voy a desasnar un poquito. La sífilis en la Argentina es epidemia. Epidemia en nuestros adolescentes. Hay un foco del 79% de los contagios en chicos que tienen entre 15 y 25 años. Si vos creés que un preservativo, para que se pueda poner, lo vas a enseñar con qué,
con la pedofilia de tus diputados de Entre Ríos, ¿con qué lo vas a enseñar? Es preventivo, es preventivo. La ESI es preventiva. En un contexto como el que tenemos de altísimos niveles de contagio, de enfermedades venéreas, no se puede ser tan burro. La verdad, no se puede ser tan burro. No hay plata para... tengo más minutos, porque esto tiene que ser básicamente equitativo, señor presidente. Hay un congelamiento de bonos. Entregan discrecionalmente 38 billones de pesos a bonos. Ahora, congelan en 70.000 pesos los bonos de la jubilación. ¿A quiénes afectan? A quienes tienen las jubilaciones más bajas. ¿Quiénes son? Las mujeres que entraron con la moratoria. Moratoria que ustedes no contemplan. De cada 12 mujeres, solamente una se va a poder jubilar. Las otras 11 van a tener que esperar 5 años más para ingresar a la PUAN. Y la verdad, dicen que de verdad mejoraron los índices del país. 250.000 fuentes de trabajo se perdieron. Cierre de pymes. ¿De qué país están hablando? Y por último, voy a hablar de las personas con discapacidad. Proponen derogar la ley de emergencia en discapacidad. Tienen plata para el 3% del sistema de coimas de retorno de la ANDIS, pero no pueden sostener el proceso de integración de las personas con discapacidad en la Argentina, que asciende a un número de más de 3 millones de personas. No. Porque todos los escuchamos con mucho respeto. Así que el circo otro lado, Sí, el circo otro lado. La verdad son vergonzosos para la política. Y otra cosa para cerrar. De financiar la centralidad de la universidad pública, rigidiza el sistema de las clases sociales en la Argentina. La universidad pública es para generar movilidad social ascendente. Soy la hija del primer universitario de una familia. ¿Saben lo que significa? Que los hijos de miles de obreros puedan educarse para mejorar su clase social. La verdadera casta son ustedes. Muchas gracias. Respecto de los tiempos, tratemos de mejorar los estándares, no empeorarlos y buscar quién viola más los tiempos para marcar eso como meta, por favor. Tiene la palabra por Cava del bloque Unión por la Patria, Kelly Olmos. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, acá a mí me llamó mucho la atención que algunos diputados y diputadas preopinantes hacen una distinción entre quienes somos políticos y quienes son antipolítica. Y yo lamentablemente les tengo que decir que todos los que hemos sido electos somos todos políticos, porque acá, más allá de cuál haya sido nuestra trayectoria anterior, hemos sido electos para tomar decisiones políticas. Y las decisiones que están incluidas en el presupuesto que estamos tratando son centralmente políticas. A veces, en la economía, hay algunas escuelas que creen que se trata de una ciencia exacta, pero no. La economía es una ciencia política y cuando uno resuelve darle a uno y quitarle a otro por la vía de las decisiones de carácter fiscal, entonces lo que está resolviendo son decisiones de carácter político. Por lo cual, cuando acá se endiosan determinados parámetros como superávit primario y no se toma en cuenta el superávit financiero final, etcétera, la verdad que nos llevamos a engaños, porque no estamos hablando de algo que se talla en piedra. Estamos hablando de decisiones que impactan sobre trayectorias personales y sobre el conjunto de la comunidad. Este presupuesto, como ya se ha dicho y yo no voy a reiterar excesivamente, nace muerto, porque los parámetros con que fue concebido han quedado completamente en desuso. Pero no solo por eso, sino porque simultáneamente a su tratamiento, el Poder Ejecutivo ha remitido a este Parlamento a través del Senado, cosa que es incorrecta, una ley de reforma laboral que incluye muchísimas modificaciones de tipo tributario, que resuelve sustraer
3 puntos del sistema de seguridad social de ANSES para colocarlos en fondos específicos que atiendan una responsabilidad exclusivamente privada, como es la responsabilidad de poder subsanar la situación de quienes son echados sin justa causa. Y después ustedes van a venir a este recinto a explicarnos que hay que ajustar más sobre jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, porque dicen el sistema de ANSES va a ser inviable, pero quiero que sepan cuando vayan a tratar esa ley que la inviabilidad no nace de cualquier lugar, nace de las decisiones que ahí se toman. Y les voy a decir algo más. El proyecto de ley no dice una palabra de cómo reemplazar o sustituir esos recursos. Sí dice cómo se los reemplaza al sector privado, que hasta ahora lo tiene como previsión en sus respectivos balances y lo van a tener que hacer efectivo para que ingresen a ese fondo común de inversiones. Entonces le dice, sustráigalo del aporte de ANSES, pero no dice cómo el Estado va a reemplazar ese porcentaje que deja de percibir el ANSES. Y después también es generoso con el impuesto a las ganancias, porque acá somos Hood Robin en este Congreso desde que conduce La Libertad Avanza. Acá se le saca a los pobres para entregárselo a los ricos. Entonces se le saca 3 puntos y 3,5 puntos del impuesto a las ganancias para redistribuirlos hacia las empresas más concentradas de la Argentina, que no son precisamente las que más trabajo generan. Y tampoco dice, no dice una media palabra sobre cómo se reemplaza la falta de recursos, que va a operar como un factor nuevamente de ajuste sobre la falta de infraestructura provincial o la falta de financiamiento en la producción de bienes públicos esenciales como los que acá se ha expuesto claramente. Pero ¿saben una cosa? Hay un problema que está asociado a esto y es el siguiente. Viene asociado a una ley de sustentabilidad fiscal que invierte los términos de la Constitución Nacional, sanciona a quienes somos representantes electos del pueblo por tomar decisiones políticas y las concentra en el Ejecutivo, al que le da la competencia de judicializar todas esas decisiones políticas. Entonces yo les digo a todas y todos ustedes, miren, es seguro que el peronismo ha cometido grandes errores, pero les garantizo que los errores que ha cometido el peronismo jamás han sido en contra de los más humildes de esta patria. Y ustedes, si quieren sustentabilidad fiscal, vayan viendo qué hace Toto Caputo y pongan en la ley un control sobre la capacidad de endeudamiento externo, porque gran parte de la inestabilidad que nos imputan a nosotros es la herencia de las decisiones de Caputo de sobreendeudar a la Argentina sin dejarle una miserable inversión con la cual pagar eso. Y después vienen a hablar de la inviabilidad de las provincias, de la inviabilidad de la política social, de la inviabilidad, ¿y saben cómo lo quieren resolver? Con la explotación de las trabajadoras y trabajadores de la Argentina. Vamos a responder mañana en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, porque los peronistas y las peronistas, que gracias al voto popular igual al que ustedes recibieron, lo recibimos nosotros, vamos a seguir luchando para que esta patria sea justa, libre y soberana. Tiene la palabra por la provincia de Mendoza, el bloque La Libertad Avanza, Luis Petri. Gracias. ¿Estuvo bien? Maravilloso. Ahí está. Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones de previo y especial pronunciamiento
antes de referirme al presupuesto, veo frente a mí carteles en las bancas de la bancada opositora que reclaman la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso me lleva a decir dos cuestiones. Primero, no tienen pudor republicano, porque no respetan la división de poderes, porque se pronunció la justicia y la condenó con condena firme. 26 magistrados se pronunciaron. Respeten la división de poderes. Está condenada. Y la segunda cuestión que demuestran esos carteles es que son profundamente autoritarios. Porque fue condenada por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que el artículo 36 de la Constitución considera que es un grave atentado al sistema democrático. Eso defienden. También me quiero referir, señor presidente, acá se ha dicho, y lo dijo quien informaba el dictamen de la minoría. Votaron sin tener fuente de financiamiento, dijeron. Eliminaron muchos impuestos, dijeron. Y no explicaron cómo se financiaba. Textual. Redujeron de manera temporaria alícuotas del derecho de exportación. Y tampoco dijeron la fuente de financiamiento. ¿Saben qué? Nos sentimos orgullosos de haber bajado impuestos. Hemos bajado un 2,5 del PBI, un 2,5 puntos del PBI en impuestos que asfixiaban a los argentinos. Hemos bajado el 42% del gasto público del PBI a un 30%. Que me dejen hablar, señor presidente. Diputada, por favor, tuvo sus 5 minutos, por favor. A un 31% que representaba el gasto público. 19 impuestos se redujeron o eliminaron durante la gestión del presidente Javier Milei. ¿Y sabe por qué es esto, señor presidente? Porque hay 4 palabras que el kirchnerismo desconoce y siempre desconoció. Reducción del gasto público. Reducción del gasto público. Son palabras que no existen en el diccionario populista del kirchnerismo. Y por eso decíamos que pasó de representar un 42% del producto a un 31%, y lo vamos a seguir bajando. Y a partir de allí vamos a poder seguir bajando impuestos que asfixian a los que producen y a los que quieren trabajar en este país. A los diputados que hablaban de que compramos avioncitos, quédense tranquilos. Los F-16 defienden a 48 millones de argentinos, incluso a los que no los quieren. Y ahora voy a hablar del presupuesto, porque hoy estamos pasando de un Congreso tirapiedras que trató de voltear un programa económico a un Congreso que tiene una agenda de crecimiento y de progreso, y por eso estamos tratando el presupuesto, y por eso tratamos inocencia fiscal, y por eso tratamos compromiso fiscal, y por eso el Senado está tratando reforma laboral. Y por eso el presidente vetaba esas leyes, pero no solamente las vetó el presidente, que esto es lo importante. La vetó la mayoría de los argentinos el 26 de octubre, cuando avaló a este gobierno. Y por eso anunciamos un 35% de aumento a las prestaciones de discapacidad, un 61% de aumento a los médicos y a los prestadores del Garrahan. Y por eso el presupuesto social de este presupuesto supera el 70%. Decíamos, señor presidente, no me quiero extender, pero decíamos, estamos rompiendo con décadas de decadencia, con ese círculo vicioso de emisión monetaria, inflación, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la pobreza, incremento de los planes y del empleo público, aumento de impuestos y endeudamiento y más emisión, y allí ese Estado presente y elefantiásico que terminábamos pagando
todos los argentinos. Hoy estamos bajando impuestos, hemos eliminado la emisión monetaria y hemos bajado la deuda en más de 50.000 millones de dólares, mal que les pese. Y el superávit es un mantra que no se negocia. Y por eso nosotros decimos, y con esto voy cerrando, por eso nosotros decimos, estamos superando 100 años de tragedia. 100 años de tragedia donde le pusimos 13 ceros a la moneda, donde vivimos 1 de cada 3 años en recesión, donde sufrimos un promedio de inflación de 65 puntos sin contar con las hiperinflaciones. Pero esos 100 años de tragedia tuvieron 20 años en donde hubo una plaga, la plaga de la langosta kirchnerista, señor presidente. ¿Y sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo que vivimos con la plaga de la langosta kirchnerista? La plaga es definida. No, déjenme hablar. Yo dejé hablar a todos recién cuando presidí. Es un agente dañino que afecta a un número indeterminado de personas, señor presidente. Y fíjese cuáles son las características de la plaga. Generan pérdida de la producción y afectan a la propiedad privada, con expoliación, con confiscación, con expropiaciones. Todo lo que hace el kirchnerismo cada vez que le ha tocado gobernar. Producen un enorme deterioro de la calidad de vida. 58% de pobres, vergüenza les tiene que dar. 7 de cada 10 chicos eran pobres en la Argentina cuando les tocó gobernar. Y esto también se caracteriza por el intento de transmitir patógenos, tratan de transmitirlos. Y ese es el adoctrinamiento en las escuelas. Y ese es el relato, señor presidente, que genera o amplifica desastres sanitarios. 130.000 muertos en la pandemia, señor presidente, incluidos vacunatorios VIP, incluidos fiestas en Olivos. Y con una consecuente alteración del hábitat, señor presidente. Vamos terminando, por favor. Ya termino. Esa Argentina villamiseria a la cual nos querían transformar, esa Argentina planera a la cual nos intentaban llevar. Pero hay un antídoto, y ahora termino. Y ese antídoto, señor presidente, es la libertad. Ese antídoto es la libertad. Y desde el 10 de diciembre venimos a superar la plaga kirchnerista. Pero hay que estar atentos, señor presidente, porque se pueden volver a dar las condiciones. ¿Y sabe cómo se pueden volver a dar las condiciones? Con esto voy terminando. Por el miedo, por la ceguera, por la comodidad moral, por la violencia y por la propaganda. Por eso, déjenme hablar. ¿Saben Silencio, qué? por favor. Ya termina el diputado Termino Petri. acá. Por favor. El precio de la libertad, señor presidente, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y vamos a ser el país más libre del mundo. Porque, como decía el general San Martín, vamos a ser libres o no seremos nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Petri.